Hola, bienvenidos a Tiene la Palabra. El tema de hoy es ciertamente uno apasionante. Tanatología y cuidados paliativos, es decir, acompañamiento. Acompañamiento en un viaje, en el viaje de todos nosotros, ¿verdad? Que en un momento dado es un final que podría también quizá ser un principio. De todas formas, todos hemos sufrido despojo de algo y estamos muy solos para enfrentarlo. Eso es lo que vamos a discutir hoy en Tiene la Palabra. Tiene la palabra tanatología y cuidados paliativos. Se encuentran hoy con nosotros, en primer lugar, el doctor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Faltaba más. Y también se encuentra con nosotros Michelle Charlotte, fundadora y directora asistencial del Centro de Cuidados Paliativos de México. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Nada más. Bien, vamos a arrancar. Quizá la palabra tanatología a algunos les suene raros. No hay que olvidar que Tánatos se opone de alguna manera a Eros, ¿verdad? Pero en fin, vamos a aclarar qué es tanatología. Doctor. La tanatología hoy en la actualidad ya es considerado como una ciencia que va a estudiar científicamente a la muerte y al proceso del morir, por la que va a pasar de alguna manera una persona que lo enfrenta a través de alguna enfermedad, por ejemplo, un accidente, pero también van a participar y a necesitar apoyo los que están a su alrededor, que es la familia, que es el equipo de salud. Y en la tanatología, hoy en día, no solamente se considera que nos da lecciones de muerte, sino nos da también lecciones de vida. ¿Por qué? Yo creo que los estudiosos de la tanatología desde siempre nos han enseñado que no podemos separar muerte de vida ni vida de muerte. Y considerando a la muerte como la última tarea que tenemos que cumplir, ¿sí? Desde que nacemos hay que cumplir dos tareas. La primera es la de vivir y la segunda es la de morir. Y de alguna manera van ligadas la vida y la muerte y la muerte y la vida, porque precisamente en la forma que nosotros cumplamos la primera tarea, la de vivir, va a reflejarse precisamente en la última tarea, la más difícil, el de la muerte. Sin embargo, como ya también se ha considerado desde hace varios años, todo ser humano que en el último momento está esperando la muerte y dependiendo cómo le espere, el pensar que hay algo más, que hay otra vida, que hay el inicio de algo, siempre se va a vivir con mayor paz, con mayor serenidad. Por eso, de alguna manera, hoy en tanatología tenemos que estudiar todos esos aspectos. Y entonces la tanatología hoy en día se habla que nos da más lecciones de vida que de muerte. Más lecciones de vida que de muerte. Y por eso no debemos de temerle. En la medida que nosotros nos preparemos a través de esta ciencia en el morir, en aceptar el difícil precisamente momento de la muerte, consideramos que podemos estar mejor y vamos a ayudar más al ser humano cuando va a pasar por ese momento. Y es interesante cuando uno repara en que grandes autores importantes, que no son religiosos, no son curas, no son pastores, no son ministros de ninguna iglesia, no son espiritistas, siempre han trabajado toda esta cuestión de encontrar la vida en la muerte. Pienso en Huxley, por ejemplo, que ha escrito unos libros magníficos, pienso en Arthur Koestler, en el psicoanalista Jung, en fin, es impresionante y es... Pero bueno, siempre se siente como que hay una pérdida.
La siente quien se va, la siente quienes están al lado de quien se va, el que ha perdido algo, no tiene que ser necesariamente la vida, ¿no? Y está aquí, ¿verdad?, Michelle Charlotte, fundadora y directora asistencial del Centro de Cuidados Paliativos. ¿En qué consisten estos cuidados paliativos? Como lo mencionó el doctor Martínez Aronte, no podemos separar la muerte de la vida de la muerte. Hasta yo diría que la muerte le da un sentido a la vida. Y muchas veces el valor de las cosas está en la intensidad con que acontecen. Entonces la gente tiene una gran sacudida, un momento para reflexionar. Y si uno lo pudo trabajar mucho tiempo, entonces viene la aceptación mucho más fácilmente. Pero sin embargo, es importantísimo estar bien acompañado. Y nosotros nos dedicamos al apoyo de enfermos terminales que tienen un diagnóstico de terminalidad, pero no sabemos cuándo acontece ni nada. Entonces el equipo va a domicilio dar el apoyo al enfermo y a su familia. Y eso es importantísimo también desde el punto de tanatología, porque al momento que hay una noticia tan fuerte que una enfermedad terminal, así es. Es una crisis terrible en la familia. Y entonces, en ese momento, es un gran desorden, un caos. Claro. Y llega el equipo y les da el soporte que necesitan. En la propia casa. En la casa. Y entonces le permite tomar otro respiro y volverse a organizar y darles un sentido a eso. ¿Y qué vamos a hacer? Sí se puede hacer muchísimo. Hay médicos que dicen, no hay más que hacer. Bueno, no hay más que hacer para curarlo, pero ahora lo vamos a cuidar. Te vamos a apoyar y vas a vivir como tú gustes. Puedes escoger. Como estuve en una plática y unos cantos de José Martí, es un nombre de artista, un cantautor, que cuando supo que tenía un cáncer linfático, le dijeron, no hay más que hacer, en máximo 6 meses. Es joven, le dio pues, un shock y dijo, bueno, a ver, ¿cómo quieres morir? Eso es tu decisión. Él decidió que quería cantar y sigue cantando. Eso le dijeron hace 2 años y nos pone un gran ejemplo. Ustedes tienen el escenario, digamos, de una persona que está en un hospital o que está asistiendo a un hospital, que hay una probabilidad, ¿no?, fuerte de muerte. Y claro, esto que decía Michelle Charlotte, ¿no? Puede tener un médico terrible. No sé si ustedes trabajan con enfermeras, con médicos, ¿verdad? Sí, definitivamente, tanto en tanatología como en cuidados paliativos, lo ideal es conformar un equipo de trabajo. De alguna manera va a participar el médico, la enfermera, trabajo social, el psicólogo. Todos, lo ideal es que tengan ya un entrenamiento en tanatología y en cuidados paliativos, ¿sí? De tal forma que les den la atención que necesitan, la tecnología que necesitan, porque como decía Michelle, siempre hay algo que ofrecer. Nosotros tenemos que hablar de calidad de vida y tanto en tanatología como en cuidados paliativos, cuando estamos frente a un paciente terminal, no vamos a ayudar a morir, sino ayudar a vivir. Nosotros ayudamos a vivir, pero aliviando su sufrimiento, y le vamos a ayudar a que viva hasta que muera. Tampoco vamos a ocasionar, porque muchas de las veces ha ocurrido el que nosotros tratemos de evitar y de luchar contra la muerte, encarnizándonos terapéuticamente hacia el paciente. Hay todavía en algunos escenarios donde se pudiera dar esas acciones de tratar de evitar que el paciente se muera, y lo que estamos haciendo es prolongar una agonía, un sufrimiento. Entonces, hoy en día, por eso se considera a la medicina como un arte, porque nosotros tenemos que reconocer cuándo es el momento que ya no se justifica administrar cierta tecnología. Y lo que siempre tenemos que hacer ahí es apoyar con nuestra presencia al paciente y a la familia. Es fundamental, pues. Exactamente. Tenemos que hacer un corte, una pausa, y regresamos dentro de un momentito con ustedes.
Entiende la palabra tanatología y cuidados paliativos al enfermo, al despojado, al que quizá ya tiene el presentimiento del final. Yo quiero en primer lugar preguntarle al doctor Martínez Arronte qué hace la Asociación Mexicana, cómo trabaja la Asociación Mexicana de Tanatología. La Asociación Mexicana de Tanatología, que va a cumplir 24 años ya de haber sido fundada, desde el inicio su intención fue difundir la tanatología, ¿sí? Difundir la tanatología, dar el conocimiento de cómo, en primer lugar, preparar al equipo de salud para cambiar esa actitud ante la muerte, en primer lugar ante la propia muerte, ¿sí? Porque todos como seres humanos tenemos miedo a la muerte. Entonces tenemos que reconocer ese miedo a la muerte para poder dar una actitud más adecuada con nuestro paciente que va a morir, ¿sí? La asociación, a través de todos estos años, ha impartido cursos, talleres, diplomados. En diversos lugares. En diversos lugares. Hoy en día, en toda la República, ¿sí? En toda la República Mexicana se ha despertado un gran interés por conocer lo que es la tanatología y cómo poder ayudar al ser humano cuando está, de alguna manera, enfrentando su muerte. Hoy, la tanatología, de alguna manera, aborda las pérdidas, ¿sí?, del ser humano a lo largo de su vida. Entonces tiene muchas diversas líneas de acción donde va a apoyar al ser humano cuando ha tenido una pérdida de un ser querido o ha tenido una pérdida significativa, pues hoy en día vivimos ante una situación de grandes dificultades, violaciones, secuestros, robos, divorcios. Todo eso son pérdidas que tiene el ser humano que trabajar, porque de otra manera va a ir arrastrando toda esta situación acompañado de tristeza y finalmente va a reflejar, pues de alguna manera, otros miedos que no le van a ayudar a enfrentar la mayor crisis que enfrenta el ser humano, que es la muerte. Así es. En la medida que nosotros nos preparemos ante todas las pérdidas que vivimos, vamos a poder enfrentar mejor esta última pérdida de alguna manera, ¿sí? Sí, hablando de estas otras pérdidas, estaba pensando que hay incluso un gran tratado psicológico del doctor Igor Caruso, La separación de los amantes, que habla precisamente de la ruptura del vínculo, la soledad, el dolor, el sentido de fracaso, ¿verdad? Y todo eso pues requiere, ¿no?, ciertamente un apoyo. Así es. Y de tal forma que entonces hoy tenemos que prepararnos y entonces la asociación cada vez ha ido identificando diversas áreas: diplomados en tanatología, diplomados en cuidados paliativos, diplomados en logoterapia, para estar mejor preparados y a poder participar mejor en los hospitales, en diversos lugares donde se requiera este apoyo tanatológico al paciente, a la familia y al equipo de salud, ¿sí? Si personas que nos están viendo, oyendo en este momento, Michel, sienten que están en una situación que se corresponde a todo esto, ¿qué hacen ustedes? Bueno, pueden acudir a ustedes, primera pregunta. Sí. Y luego, ¿cómo organizan ustedes esto? Mire, consideramos el cuidado paliativo como un derecho humano, que todo ser tiene derecho a ser acompañado para morir dignamente, para vivir hasta el final, como nos lo mencionó el doctor. Nos constituimos en una institución de asistencia privada, que es la única de asistencia privada que dé atención en su domicilio. Y está constituida por un médico, bueno, cada equipo es un médico especialista en dolor que va a atender los síntomas, diferentes síntomas que tenga el enfermo, pero va el enfermero que va a ver cómo está el lugar donde se atiende al enfermo, hacerlo lo más práctico y seguro posible, y va a enseñar a la familia cómo lo puede atender, o al mismo enfermo cómo se debe de atender para vivir autosuficiente el más tiempo posible. Porque a veces hay como una necesidad de liberarse de culpas que es terrible, ¿no? Ahí sí interviene el tanatólogo, que da el apoyo emocional y que ve cómo va a organizar la familia para que todos aporten lo que pueden dar. Cada uno tiene un talento diferente, que se organicen y que vuelvan a tener un cierto equilibrio que se habían perdido. Y el problema
es que muchas veces nos llaman demasiado tarde. No somos cuidados agónicos ni cuidados de emergencia, es cuidados paliativos. Es todo un programa. Si tenemos unos meses para trabajar con los pacientes, entonces se recupera una armonía, una tranquilidad, y cuando llega el final, el familiar siente que ha hecho exactamente lo que debía de hacer, lo que podía hacer. No se podía hacer más, se da mucha paz y evitamos duelos patológicos y todo eso. Claro. Se lleva bien. Claro, le duele, es difícil, pero dentro de un marco muy humano. Pienso en un caso, por ejemplo, una persona de una cierta edad, o más bien de una edad cierta, ¿no? Ha llegado a un punto en que, en fin, y que tiene estos como miedos, este pensamiento recurrente quizá, de que no ha hecho en la vida lo que pudo quizá haber hecho. Debe haber muchas personas en esta sociedad, ¿no?, de triunfalismos, que se encuentren en esta situación. ¿Pueden acudir? Sí, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Tanatología es frecuente. Aquí hay que señalar que quien más acude a pedir ayuda es la mujer, ¿no? Todavía vivimos con esa cultura, ¿no?, de que el hombre todavía un poquito rehuye al dolor. Entonces hay más demanda por ayudas por la mujer. Sin embargo, vamos hacia el cambio y ya vemos más participación del hombre en este tipo de necesidades. Usted mencionaba algo muy interesante que vemos con frecuencia en personas cuando están cerca de la muerte, todos sus miedos. Y hay un sinnúmero de miedos que hay que trabajar. A veces la persona dice, tengo miedo, pero no sabe a qué tiene miedo. El paciente, si no se le apoya, si muere solo, pues de alguna manera no se ofrece esa muerte digna que ya se mencionaba, ¿sí? Entonces, hay miedos muchas veces a lo que no se hizo, a lo que no se pudo hacer. Una necesidad del ser humano cuando enfrenta la muerte justamente es analizar, revisar lo que hizo o lo que no hizo, sus miedos a lo que dejó de hacer, ¿sí?, o a lo que ya no va a poder hacer, ¿sí? Entonces hay que trabajar todo eso, hay que trabajar el perdón, el que tiene que autoperdonarse por cosas que de alguna manera muchas veces no tiene sentido estarse culpando, y que de alguna manera lo lleve de la mano a esa tranquilidad. Cuando puede reencontrar vida. Vamos a hacer en este momento, tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento. Entiende la palabra tanatología y cuidados paliativos. Hemos visto algo, mucho, de lo que se está haciendo, tanto la Asociación Mexicana de Tanatología como el Centro de Cuidados Paliativos. Quizá podamos abundar un poquito más en esto y qué faltaría por hacer. Una de las cosas que vemos dentro de cuidados paliativos es que las decisiones se toman entre todos. No es el médico que dice qué es lo que se va a hacer. Es un diálogo entre todo el equipo, el enfermo y la familia, cuando hay tiempo para hacerlo. Claro. Eso es una gran condición. Y la otra, que cada vez más médicos se involucren en la tanatología. Nuestro equipo siempre está acompañado y tiene realmente un conocimiento de tanatología, pero otros no. Y por eso el médico tratante o en hospitales no los remiten tan tarde que no hay esa posibilidad de trabajar con esa persona, que él pueda reflexionar y hacer contacto con su ser interno. Tiene todas las respuestas, pero no acostumbramos a hacerlo. Entonces, eso es importantísimo, que podamos trabajar todos juntos, organizaciones de la sociedad civil, hospitales, médicos tratantes, para formar un equipo a favor del paciente, que no nos veamos como competencia, que haya una gran unión entre todos, para el bien del paciente. Habrá, doctor, muchas personas con miedo, porque hoy en día, cuando se habla tanto de la muerte asistida, de formas de la eutanasia, en fin,
Hay quien puede llegar al hospital si es una persona muy sola. Claro. Quizá con mucho miedo, vengo al matadero, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, a veces lo quisiera, pero siempre da miedo, ¿no? Si supiese, presintiese, tuviese la información de que va a encontrar otro modo de vivir, ¿no? De vivir, pues, un final que se olvida que es un final y ha reencontrado la vida. Claro, mire, yo creo que una de las situaciones que hemos visto es que, bueno, en general el ser humano todos tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, el mayor todavía miedo es al cómo voy a morir. Claro. Hoy nosotros que trabajamos mucho con personas de edad avanzada, hemos visto que las personas de edad avanzada de alguna manera están conscientes de su muerte. O sea, el resto de la población, los jóvenes, no están conscientes de su mortalidad, pero las personas que llegan a la vejez sí están conscientes de su mortalidad. El problema y a lo que más les aterra es cómo van a morir. Entonces, por un lado, yo creo que eso que usted menciona, cuando se llega a un hospital, yo creo que tenemos que trabajar más todavía para que lo que se le ofrezca no sea un abuso de la tecnología, que realmente lo que tenga sea esa muerte digna. Hoy, claro, hay un punto en que no tiene sentido, hay que, digo, es un momento en que vale más, ¿no? Claro. Prepararse para el final, digamos, así más es. que y mire, conservar artificialmente una... Claro, y yo creo que ya hoy estamos en un momento importante. En el siglo XXI, uno de los objetivos de la medicina justamente es eso, lograr que el ser humano en el último momento tenga una muerte digna. Entonces, tenemos que trabajar mucho a través de los cuidados paliativos, la tanatología, justamente para lograr esa muerte digna en las instituciones. Sabemos que lo ideal es que el ser humano muera en su hogar, pero no siempre está ocurriendo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la tanatología y los cuidados paliativos lleguen a los hospitales, a las instituciones. Doctor Michel, ¿hay un apoyo en hospitales públicos del Estado, pues, para estos problemas de cuidados paliativos, de tanatología, de muerte, vamos? Sí, se ven, hay clínicas del dolor y de cuidados paliativos. Lo único, dar una atención en casa es tan costoso que realmente no lo pueden hacer los hospitales. Se dedican y deben de dedicarse a todo el que tiene cura, al dolor, más el paciente y la familia requieren una atención domiciliaria. Yo no quisiera que mi hija o mi tía vaya al hospital para decirle cómo me siento. Claro. Si tiene un médico, bueno, tiene un apoyo personal. Así es. Y además por gente sensibles y que a eso van. Tenemos ya prácticamente nada para acabar el programa. No tenemos centros... centros gratuitos, centros del Estado. Me está acordando de una película francesa muy hermosa en que hay no sé si cuesta o no cuesta, lo paga el Estado francés, que un enfermo terminal de cáncer y llega a ese lugar y hay muchos voluntarios y que llega un momento en que hasta en una fiesta en que empiezan a cantar viejas canciones de Montand, de Edith Piaf, en fin, y se da como una especie de reencuentro de la ternura. ¿Tenemos centros en México para esto? No. Yo creo que no. Todavía nos hace falta trabajar mucho esa parte, porque, bueno, de alguna manera lo que decíamos, el ser humano, pues hoy en día en nuestras grandes urbes está muriendo en los hospitales. Uno de las grandes preguntas que se ha hecho en todo el mundo es decir, ¿cómo te gustaría morir? Y la respuesta universal ha sido rodeado de mis seres queridos. Con mis objetos. Exactamente. Entonces... Si estamos en el hospital, permitámosle que definitivamente esté la familia con ellos. Claro. La familia, ¿no? Y el entorno que ha amado, quizás. Sí, pero el hospital no se lo puede permitir. No hay suficiente recursos para eso, camas, personal ni nada de eso. Por eso en casa es bueno. Y nosotros trabajamos bien cuando hay familia. La familia es importantísima, existe en México, pero hay gente que no tiene quien los acompañe, están realmente solos y nosotros no le podemos dar la ayuda que requiere porque no tiene dónde ni quien lo acompañe. Necesitamos un lugar. Agradecerles muchísimo su presencia aquí en Tiene la Palabra, doctor Martínez Arronte, Michel Charlotte, muchísimas gracias de veras y
¿Saben qué? Hacen falta voluntarios, los que estén viendo, oyendo todo esto, comuníquense porque quizá pueden ayudar mucho y enriquecer sus propias vidas. Gracias por su presencia en Tiene la Palabra.